Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en Aprendo Libre. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy día vamos a hablar sobre los principales cultivos nacionales de nuestro país. Recuerden que estamos en la unidad número 3. Estamos en la unidad 3 de Ciencias Naturales, en la cual la clase anterior hablamos sobre las necesidades de las plantas. Que las plantas tienen raíz, tallo y hoja y que ellas necesitan agua, luz y oxígeno para vivir, ¿sí? Principalmente agua y luz para vivir. Y, ¿qué más? Hoy día vamos a hablar sobre algunas de las plantas características de Chile. Plantas que son autóctonas. ¿Quién será autóctono? Bueno, ya lo vamos a ver. Así que tranquilos, tranquilas. Recuerden, anoten esa pregunta. ¿Qué será autóctono? Lo vamos a responder en esta clase, así que para que no lo olviden. Entonces, antes de comenzar, recuerden que yo siempre les digo y los invito a ponerse cómodas, ponerse cómodos, tener una silla idealmente que tenga un lugar donde podamos apoyar nuestra espalda, ya que ustedes están en crecimiento y es muy importante que la espalda crezca derecha. Además, también tener siempre un vasito con agua para oxigenarnos, para mantener nuestro cerebro activo y también para mantenernos despiertos y despiertas. Puede que sea muy temprano, entonces a veces es mejor estar lo más atentos posibles y atentas y atentos posiblemente. Y bueno, si usted quiere plantearse preguntas como la que le dije recién, puede hacerlo, anótelas y después usted puede investigar más, ¿sí? Porque aquí todos y todas podemos ser científicos. Así que solamente hay que estar preparados y atentos y todas las preguntas que a usted se le ocurra, anotarlas para después investigar sobre ellas. Entonces, ahora que está listo, que tiene todo en la mano o cerca, el cuaderno, el lápiz, el computador, la pantalla en la que esté viendo esto, podemos comenzar. Recuerden que la unidad anterior era como si fuéramos astronautas. Entonces, ahora vamos a meter en una mochila imaginaria. Yo necesito una lupa, un lápiz, una libreta para anotar, lápices de colores para dibujar lo que estoy observando y ¿qué más? Y bolsas plásticas de repente para tomar muestras. Entonces, todo eso yo lo voy a meter en esa bolsa imaginaria. Me voy a poner esta mochila imaginaria y voy a irme de excursión a las zonas norte, centro y sur de mi país para poder ver las plantas originarias de Chile. Entonces, ahora que estamos listos y listas para comenzar, comencemos nuestro viaje imaginario. El objetivo de la clase de hoy es que podamos observar, yo les voy a mostrar unas imágenes, entonces debemos observar, registrar, es decir, anotar todo lo que vayamos viendo e identificar varias plantas de nuestro país. Entonces, yo les voy a poner imágenes y les voy a explicar más o menos características de cada una de las plantas de nuestro país y ustedes lo que deben hacer es dibujarlas, anotar su nombre científico y alguna característica que yo mencione, ¿sí? ¿Por qué anotarlas? Porque esto les va a servir después para más adelante si tienen que hacer una tarea o una investigación o cualquier cosa relacionada con esto. ¿Le parece? Aquí no hay dibujos feos, son todos los dibujos hermosos, ¿sí? Yo puedo ver los dibujos desde aquí, así que ustedes tienen que dibujar tranquilos y tranquilas porque todos los dibujos son hermosos, ¿ya? Entonces, ahora sí, comencemos. ¿Pero de qué se va a tratar la clase de hoy? Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre las plantas autóctonas de nuestro país. Les comenté que le hice la pregunta, ¿qué será autóctono? Aún no lo vamos a responder, lo vamos a responder un poquito más adelante de la clase. Luego vamos a comparar estas plantas que vamos a ver un poco con las plantas de nuestro entorno, ¿sí? Yo voy a compararlas con las de mi entorno, invitándolos a ustedes también a que puedan comparar lo que estamos viendo con las plantas de su entorno. Y finalmente vamos a ver algunos de los usos que tienen las plantas en nuestra vida, ¿sí? Uno de los usos que le hemos dado. Para lo siguiente, tengo un invitado especial. ¿Sí? Uno de mis amigos duendes mágicos nos va a contar una historia, ¿sí? Porque a mí siempre me gusta involucrar la ciencia con cualquier cosa. En este caso, les viene a contar una leyenda. Sí, una leyenda sobre, permiso, el litre, que es la imagen que aparece a este lado,
Y el quisco, que es la imagen que estoy apuntando con el cursor, más conocido como cactus. Se llama quisco, como cactus que habita en la zona centro-sur de nuestro país. Entonces, querido duende, por favor, ven a saludar. Los voy a dejar con él un ratito ya para que él les pueda contar la leyenda. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les vengo a contar la leyenda del señor Litre. Sí, el señor Litre. El señor Litre genera una comezón. Sí, y dicen que quien lo toca no, le va a generar esa comezón, pero además te salva si lo saludas. Si le dices buenos días, buenas tardes, señor Litre. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Y ya les voy a comentar por qué. Mucho antes de que llegaran los españoles, hubo una guerra muy grande, donde peleaban los indios contra los indios. Y bueno, en esta pelea estaban muriendo mucha gente. Entonces, el dios de los indios se enfureció tanto porque peleaban las personas, entre ellas, en vez de apoyarse, estaban peleando, que bajó a poner todo el orden que pudo. Y entonces les dijo un castigo. Porque estaban peleando. Se supone que no debían pelear, que eran personas que tenían que apoyarse, trabajar en equipo. Pero eso no era lo que estaban haciendo. Entonces, los convirtió en distintas malezas. A los valientes los convirtió en quiscos, como los cactus que aparecen en la imagen. Y a los que estaban peleando, los guerreros más bravos de todos, los convirtió en litres. Y como son tan bravos, por eso atacan a la gente y la gente se enrocha la piel. Y esto la gente no lo sabe. La gente pasa y dice, buenos días, señor Litre. Buenas tardes, señor Litre. Pero no saben por qué lo están haciendo. Bueno, ahora lo saben. Eso. Gracias por dejarme compartir esta historia contigo y con los niños. Adiós, niños. Que estén muy bien. Chao, amigo duende, que estés bien. Cuídate mucho. Bueno, es por eso es que cuando hay un litre, vamos a ver bien cómo es el arbusto, es que la gente le dice, buenos días, señor litre, buenas tardes, señor litre, ¿sí? Por eso la gente lo saluda. En realidad es porque es esta leyenda. El litre es un arbusto que genera, si tú lo tocas o si te caes sobre él, genera ronchas en la piel y pica, da una picazón muy fuerte. Bueno, se supone que esta es la explicación que le daban las personas antiguamente, ¿sí? Podríamos decir que es una reacción alérgica de la planta con la piel, pero a mí me gusta contar esta historia. Así que espero que les haya gustado. Si van algún día de excursión a algún cerro, fíjense bien en las plantas que hay a su alrededor, no vaya a ser un litre y les puede dar comezón. Entonces, veamos ahora cuáles son las plantas autóctonas de nuestro país. Ya vieron dos, el litre y el quisco. Sí, el quisco también es un tipo de cactus característico de la zona centro de nuestro país. Pero vamos a responder a la pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Qué son las plantas autóctonas? Bueno, en Chile y en todo el mundo, en cada país, existen dos tipos de plantas. Las que son autóctonas y las que son exóticas. Las plantas autóctonas son aquellas plantas que crecen, se desarrollan y se reproducen en una determinada zona, ¿sí? Por ejemplo, el copihue es característico de la zona sur de nuestro país. El tamarugal, por ejemplo, el tamarugal es un árbol tipo arbusto de la zona norte de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez esa canción que dice viva ya, reina del tamarugal? Bueno, el tamarugal es característico de la zona de Iquique, ¿sí? Donde está esta iglesia de la patrona o la reina del tamarugal, ¿sí? Que pueden relacionarlo un poco con estas como celebridades que hay en Chile. Bueno, el tamarugal es característico de esa zona,
del norte. Entonces es una planta autóctona de nuestro país. Mientras que las plantas exóticas son aquellas plantas que han sido introducidas por el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, el eucalipto es característico de otro país. Yo sé que, por ejemplo, el pino es característico de Australia. Entonces, alguna vez se trajeron algún pino, alguna semilla o algo de otro país, de Australia, etcétera, de Nueva Zelanda, lo trajeron a Chile y en Chile lo empezaron a reproducir. Lo empezaron a plantar para que podamos tener pinos en Chile también, por ejemplo. Los álamos también son plantas introducidas, no son nativas de Chile, sino que son características de otros países. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia que tenemos. Plantas autóctonas y plantas exóticas. Hoy día vamos a hablar sobre las plantas autóctonas de nuestro país. Entonces, voy a mencionar algunas, ¿sí? No las voy a mencionar todas porque en realidad son muchísimas, ¿sí? Y sería mucha información, pero voy a hablar de las principales que podemos ver en alguna excursión, en alguna visita a algún cerro, a algún parque nacional, ¿sí? Chile tiene muchos parques nacionales. Está la selva valdiviana también, donde podemos ver, podemos tocar, no todas, ya saben que el litre no se toca, pero podemos ver, podemos oler, podemos fotografiar distintas plantas que son características de nuestro país y que hay que cuidarlas. Entonces les voy a comentar algunas de ellas. Este hermoso árbol que tenemos acá, que es un árbol frondoso, es decir, con muchas hojas, y también grande, es alto, 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 y tiene un tronco igual grueso, es el coihue, que se escribe con H o con Y. Hue. Entonces, el coihue es un árbol perenne que crece en el centro, en la zona centro-sur de Chile, y que habita desde los 1200 metros sobre el nivel del mar, en más o menos en la zona cordillerana. Su nombre científico es Nothofagus dombei y está en un estado de preocupación menor, estado de conservación. Las plantas, al igual que los animales, también están en peligro de extinción. Algunas por incendios forestales, otras porque no se han seguido reproduciendo, dadas las condiciones climáticas, etc. Entonces también es importante considerar ese aspecto para cuidarlas, el doble o el triple. Y tenemos entonces, este árbol se llama coihue. Sus hojas son parecidas a las hojas de los pinos, ¿sí? No son iguales, pero muy parecidas. Luego tenemos la Astrocedrus chilensis, o más conocido como el ciprés de cordillera. Este sí que tiene hojas muy, muy parecidas a las de los pinos, y se da también en la zona centro-sur de nuestro país, desde la región de Valparaíso hasta la región de los lagos. O sea, hasta más o menos la zona de Puerto Montt, por ahí. Y, bueno, es perteneciente a la familia Cupresáceas. Esto es una característica de las plantas, ¿sí? Se diferencian por distintos tipos de familia. Y su nombre científico es Austrocedrus chilensis. Austrocedrus chilensis. O ciprés de cordillera. ¿Sí? También llega a medir hasta 2 metros, 2 metros y medio de altura, 2 a 3 metros aproximadamente. Y se dan zonas mediterráneas y húmedas, ¿sí? Como la zona centro-sur de nuestro país. Luego tenemos lo que es el famoso la Pageria rosea o el copihue. La Pageria rosea es el nombre científico del copihue, ¿sí? Y es una planta tipo enredadera, ¿sí? Es como un arbusto que se va como encaramando en los árboles o en las rejas, ¿sí? Como una enredadera, y pertenece a la familia, como en la anterior, por ejemplo, vimos que pertenece a la familia de las cupresáceas. El copihue pertenece a la familia de las lilianes, es decir, es un tipo de flor. Los lilium son flores. Si usted pone lilium en Google, por ejemplo, o en un buscador, y le pone imágenes, le van a salir flores. Flores con pétalos, sí, y con alguna como estambre en el centro. Ya lo vamos a ver cuando veamos las partes de las plantas. También es integrante de las familias Fileciaceas y, bueno,
Lo importante es que el copihue es o la Pageria rosea. La Pageria rosea es una planta tipo enredadera que crece en la zona sur de nuestro país y es nuestra flor nacional porque es característico de Chile, no hay en ningún lugar del mundo otra flor igual a esta y tiene dos características, que puede ser roja o puede ser blanca. Luego tenemos a nuestro famoso árbol, la araucaria, ¿sí? Que crece, tiene también la gente del pueblo mapuche, les denomina, más que araucarias, les denominan como pehuen, con doble D, o pehuen, con H. Bueno, el pehuen se conoce como el pino araucano, piñonero, pino araucaria, pino patagónico o pino de brazos, y es una especie de árbol que pertenece al género de las coníferas, ¿sí? Hay otro tipo de planta que se llaman coníferas. Vimos las crupasáceas, vimos las lilianes y ahora vemos las coníferas. Del género coníferas o de la familia araucariaceae. Bueno, el pehuen se presenta en la zona del Biobío, la zona de la Araucanía y el norte andino de la región de los ríos, y también lo podemos encontrar en la cordillera de Nahuelbuta, que también es parte de Chile. Y la característica del pehuen o de la araucaria, ¿sí? El nombre científico es Araucaria araucana, es que es un tronco como con cierta rugosidad, ¿sí? No es liso, sino que tiene como ciertas características, no pincha, pero tiene una característica, es rugoso. Es un tronco no muy grueso, sí es grueso, pero tampoco no es como el tronco de un roble, por ejemplo, o del coihue, que el coihue también es un tronco grande. No, este tronco no es tan grande y es largo, 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 y arriba, bien arriba, es donde crecen sus ramas, sus ramificaciones. Y las hojas también son muy características porque son son hojas rígidas, ¿sí? Que es como un palito y que crecen palitos alrededor de él, como en forma cilíndrica, ¿sí? Algunas araucarias tienen esas características, otras son diferentes, ¿ya? Yo les hablo de la araucaria que conocí porque en mi colegio habían araucarias, ¿sí? Aquí en Santiago yo encontré una araucaria. Quizás era una araucaria no nativa de la zona, sino que había sido traída del sur. Y se demoran muchos, 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 muchos años en crecer. De hecho, podríamos decir que recién a los 25 años, bueno, lo vamos a ver a continuación, antes de decirle este dato. Ah, y lo otro, antes de continuar, es que tanto el copihue, la araucaria y la siguiente que vamos a ver son plantas endémicas de Chile. O sea, que sí o sí se desarrollan en Chile y que se desarrollan en zonas específicas de nuestro país. Bueno, la araucaria da un fruto muy conocido también, que si no lo conoce, bueno, trate de probarlo cuando pueda. Lo venden en las ferias, lo podemos encontrar en las ferias donde venden también frutos secos. El piñón. El piñón es un fruto de la araucaria que aparece recién a los 25 años de que la araucaria está madura, es decir, que la araucaria ha crecido. Recién a los 25 años podemos encontrar piñones de este árbol. El piñón es un fruto, es como una semilla, ¿sí? Como la imagen que aparece aquí, que lo pones a cocer, lo pones a hervir, ¿sí? Como si fuera arroz, lo pones a hervir y les va a salir un fruto así como este. De sabor no sabía bien qué explicación darles, pero no es dulce, tampoco es salado, es como un sabor neutro. Lo bueno del piñón es que tiene muchas proteínas, entonces ayuda mucho, por ejemplo, a la gente que son vegetarianos o vegetarianas, que ellos necesitan consumir proteínas, mucha proteína vegetal. Bueno, el piñón es uno de estos frutos que tiene alto contenido de fibra, ¿sí? Y proteína vegetal. ¿Sí? ¿Sabían eso? Bueno, ahora si conocen a algún vegetariano o vegetariana, díganle, ¿tú comes piñones? Porque los piñones son muy sanos, son muy saludables y ayudan mucho en, en el consumo de proteínas. Otra planta endémica de Chile es la Jubaea chilensis, o más conocida como la palma chilena. La palma chilena es la única especie del género monotípico Jubaea
que se incluye dentro de la familia Arecaceae. Otro tipo de familia de las plantas. Lo importante es que podamos conocer qué tipos de plantas viven en nuestro país, que son características de nuestro país, y algunas dónde viven, ¿sí? en qué región. Entonces, por ejemplo, la Jugaya chilensis o palma chilena la podemos encontrar desde la provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, hasta la provincia de la región del Maule, más o menos por Curicó, ¿sí? Zona centro-sur de nuestro país. Principalmente centro, ¿sí? Porque es también es como características como estructurales. Él también tiene un tronco alto y sus hojas crecen arriba, igual que la araucaria. Son distintas las hojas, son distintos tipos de planta, distintos tipos de tronco. La palma chilena es más de un clima más cálido, mientras que la araucaria es de un clima más húmedo, ¿sí? Por ejemplo, esas características podemos ir anotando sobre las plantas. Por ejemplo, la araucaria es característica de zona clima más húmedo, mientras que la palma chilena es de un clima más cálido. Además, ¿sabías que la palma chilena corresponde al palmar más austral del mundo? Es decir, es la palma más antigua del mundo. Además, sus hojas, al igual que los girasoles, giran en relación a la luz. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto que las plantas crecen en dirección de la luz? Bueno, la palma chilena o la Jugaya chilensis es una de las plantas que mejor lo demuestra porque sus hojas van girando en relación a la luz del sol. También pueden llegar a medir 30 metros de altura y la miel de la palma puede de la palma podemos extraer miel, que se llama miel de ulmo o miel de palma, ¿sí? Que a veces las venden en supermercados como en latas. Bueno, la miel de la palma la podemos obtener solamente dándole fin a la vida de la palma o a la vida de la jugada chilense. Es decir, cortando el árbol, matándolo, podemos obtener la miel. Así que, ojo con el tema de la miel porque en algún momento la palma chilena podría llegar a extinguirse debido al tanto consumo de miel. Un dato interesante a investigar. Podría ser, ¿o no? Les dejo ahí. ¡Tin, tin, tin! Otra planta característica de Chile, como lo habíamos visto al principio, es el litre. Así es el litre. Es un arbusto, ¿sí? No muy alto, puede medir hasta, yo creo que casi 2 metros máximo. Y bueno, es una especie leñosa de la familia Anacardiaceae y es endémica de Chile, o sea, características de Chile. También se distribuye en las regiones de zona norte y zona sur de nuestro país, desde la región de Coquimbo a la región del Biobío, y su nombre científico es Literaea caustica. Literaea caustica. Bueno, este es el litre, así que usted debe decir: buenos días, señor litre. Buenas tardes, señor litre. Cuando lo vea, ¿sí? Y evite tocar el litre porque no sabemos si le puede dar una reacción alérgica. ¿Ya? Hay que tratarlos con amor porque recuerden que eran los que estaban peleando y que eran muy, muy bravos, muy, muy peligrosos. Entonces, en resumen, vamos a ver ahora las plantas endémicas o características de nuestro país por zona. Vamos a ver la zona norte, zona centro y la zona sur. Entonces, en la zona norte podemos encontrar el cactus candelabro. No hablé mucho de él, pero habita en la zona de Arica y Parinacota. Luego podemos encontrar el chañar, que es un arbusto que crece en la región también de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. La yareta también, que es una planta con flor que crece en las zonas de mayor altura de la cordillera. El chagual, muy conocido también,
es un arbusto, que crece en la zona litoral de Antofagasta y Atacama. El tamarugal, o tamarugo, el tamarugo es un árbol, como les comenté, de un tronco grueso que crece en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. ¿Sí? En el Iquique se encuentra en la región de Tarapacá se encuentra Iquique y es ahí donde yo por lo menos he podido ver muchos tamarugos. Y bueno. Acá, por ejemplo, hay una pregunta bastante interesante que no me quiero dejar pasar. Que es, por ejemplo, ¿qué características creen que tienen estas plantas que son que habitan solo en la zona norte y no en la zona sur, por ejemplo, de nuestro país? Ya, que habitan en una zona de clima muy cálido. Sí, porque el clima en el norte, en el verano y, bueno, la mayoría del tiempo es un clima cálido. Y las noches igual son bastante frías. Pero quizás no requieren tanta agua, quizás crecen en el desierto. Ya, muy bien, muy bien. Veamos ahora la zona centro. Bueno, ya les había comentado sobre algunas. El quillay, por ejemplo, es un árbol nativo que crece en las regiones de Coquimbo y el Maule, que también sirve mucho. El quillay, por ejemplo, yo sé que he escuchado bastante, que sirve mucho para el cuidado del cabello. El algarrobo chileno también es un árbol que crece en Chile, entre las regiones de Coquimbo y Colchagua. Algunos también lo podemos encontrar en la zona norte, pero es característico más de la zona centro. El boldo también es un árbol endémico, es decir, característico de la zona centro de nuestro país y lo podemos encontrar entre Coquimbo y algunas zonas centro-sur. Y el boldo, por ejemplo, tiene unos usos que le damos a las plantas que es como de medicinal, ¿cierto? Un uso medicinal. La palma chilena que ya les comenté y el litro que también les comenté que habita en zonas como de quebradas entre la región de Coquimbo y la Araucanía. Y la zona sur, ya estos árboles también cumplen con ciertas características, son distintos a los de la zona norte, ¿sí? Son aquellos que crecen en mayor porción como de zonas de humedad. Y tenemos el coihue, como les había comentado, la araucaria, también la vimos, que crece entre la región del Biobío y la Araucanía. El calafate, que es un arbusto que crece entre Curicó y la zona extrema sur de nuestro país. O sea, el calafate es un árbol que puede resistir a muy bajas temperaturas. El ulmo, sí, también hay miel de ulmo. Es un árbol que crece entre el Biobío y la región de los lagos. El alerce, que es también un árbol chileno que la característica del alerce es que puede crecer a altas alturas. O sea, puede llegar a medir mucho. Sí, puede ser muy alto. Y crece entre Valdivia y Chiloé. Y el ñirre, que es un árbol frondoso, que lo podemos encontrar especialmente en los bosques del extremo sur de nuestro país. Veamos ahora la comparación con el entorno. Mira a tu alrededor. Mira por la ventana. ¿Qué plantas hay? ¿Reconoces alguna? Bueno, yo mientras paseaba a mi perro me puse a observar en detalle cada una de las plantas que hay a mi alrededor para ustedes. Y estas fueron algunas de los árboles que encontré. Encontré un alerce, también muy extraño que crezca en esta zona del país, pero está, ¿sí? Seguramente lo trajeron desde el sur y lo plantaron hace mucho tiempo porque se ve que es un árbol que lleva muchos años acá. Encontré plátano oriental, que es característico de la zona centro. A mucha gente le da alergia en primavera a este plátano oriental porque libera como unas pelusas. Sí, yo tengo la suerte de que no soy alérgica, así que me gusta mucho ese árbol. ¿Qué más encontré? Encontré lavanda, sí, porque hay un parque cerca de acá y el parque tiene lavanda. La lavanda también se le da un uso, aparte de decorativo, y tener un muy buen aroma. Si ustedes acercan su nariz a la lavanda van a sentir ese olor característico de la lavanda que a mí me encanta. Pero si lo hacen, por favor, tengan mucho cuidado porque, bueno, en esta imagen no se logra distinguir tanto, pero las lavandas siempre están llenas de abejas, sobre todo en verano, por la miel de sus flores. Así que tengan cuidado cuando se acerquen a una lavanda. Y bueno, este como arco de árboles también está en este parque que les digo que hay cerca de mi casa. Y bueno,
lo que yo quiero hacer con esto es invitarles a que vayan en algún momento cuando puedan, tomando las medidas de protección correspondientes, a observar qué plantas hay a su alrededor, cómo son, qué características tienen. ¿Serán iguales a la zona sur, a las plantas que hay en la zona sur, a los árboles de la zona sur? ¿Serán iguales a los arbustos y árboles y plantas de la zona norte? ¿Cómo son? ¿Con cuáles de las tres zonas se parece más? ¿Por qué? ¿Qué necesidades tiene? ¿Necesitará mucha agua, mucha humedad, mucha luz? ¿Sí? Todo eso es lo que usted puede ir averiguando mientras va explorando, mientras va observando, las puede tocar, ¿sí? Si usted vive en Santiago no vamos a encontrar litres, así que las puede tocar, las puede dibujar, las puede oler. No les voy a decir que las saboreen porque no es higiénico, pero eso. Les invito a observar su alrededor y a maravillarse con la hermosura de las plantas que hay en el lugar donde usted vive. Siempre va a haber al menos una planta, así que hágalo. Y bueno, ahora vamos a ver el uso que le damos a las plantas. Hay dos usos. El uso ornamental, aparte del uso agrícola de consumo de alimentos, vamos a ver también el uso ornamental y el uso medicinal. En realidad son tres usos. Uso agrícola, que es cuando las plantas las utilizamos para comer, para alimentarnos, como el tomate, la lechuga, etc. El uso ornamental, que lo vamos a ver ahora, y el uso medicinal. Entonces, el uso ornamental es cuando las plantas... El objetivo es que las plantas embellezcan un lugar, ¿sí? Le den una armonía, se vea más bonito. Entonces, aquí les dejé un ejemplo muy conocido, muy famoso, que es el reloj de flores de Viña del Mar. Y lo que hacen es que, con sus colores, con sus formas, con sus texturas y aromas, genera un estilo decorativo que puede ser tanto al interior como al exterior. Por ejemplo, yo tengo este pequeño bonsai. Sí, es como un pequeño bonsai que lo tengo en el velador de mi cama, o sea, en el velador de mi habitación. Entonces, este bonsai le da un aspecto decorativo a mi habitación, por ejemplo. Mi hermano también tiene uno en su pieza, ¿sí? Le da un aspecto decorativo a la pieza. Se ve más bonito, no sé. Bueno, y el uso ornamental de las plantas puede darse tanto adentro de la casa, como les comenté con este arbusto que tengo en mi velador, como al exterior, tal cual como lo podemos ver en el reloj de Viña del Mar. También aquí hay una forma ornamental, pero ya al exterior también, o al interior. Podemos decir que está como en término medio porque es el balcón de un edificio. ¿Sí? Hay muchos balcones que tienen flores y plantas colgando, o en las ventanas de los edificios, así que muy bonito también. Le da como más color, le da más vida, le da más belleza al lugar. Aquí tenemos al interior una enredadera, ¿sí? como el copihue, pero sin copihue. Es una enredadera con ciertos como hexágonos. Yo este lo encontré maravilloso, muy bonito. Y ahora vamos a ver el uso medicinal. ¿Habían visto esto antes? Tengo una caja de agüitas de hierba. Las hierbas también son plantas, ¿sí? Son plantas que de repente nos sirven para el dolor de estómago, para la hinchazón, etc. Y ahora vamos a hablar sobre algunas de ellas. Voy a mencionar 3 o 4, no más que esas. Hay muchas plantas que cumplen un rol importante hablando medicinalmente, pero voy a comentar algunas. El aloe, la planta que aparece ahí, al interior de sus hojas, si usted la corta, una hojita, y ve como el interior es como un líquido espeso. Este líquido espeso, o jugo espeso, se utiliza tanto para cicatrizar heridas como para limpiar nuestro estómago. Ayuda también en la digestión. Se usa como laxante también. La verdad es que a mí no me hace ese efecto laxante, porque yo lo he ocupado, pero sí ayuda mucho en la digestión y en la inflamación y todo eso. Luego tenemos la lavanda, como les había comentado. Aquí está la foto que les había visto donde se ven las abejas, ¿sí? Esa foto la tomé en el verano, muy linda. Bueno, las flores de la lavanda se utilizan tanto para hacer infusiones, es decir, para hacer como tecito, agüitas calientes. Ayuda también en la tos, en los como problemas respiratorios. Y
también en su aroma. ¿Sí? Hay terapias que son como más aromáticas o florales, y como las flores de Bach. Y eso también ayuda. Puede ser la lavanda puede tener un uso ornamental como un uso medicinal. El boldo, también muy conocido, que viene en estas cajitas de agüitas de hierba, ayuda a aliviar las molestias digestivas o estomacales, y también es un tranquilizante. Puede servir incluso para ayudar un poco a calmar la mente, a dormir, al igual que la melisa, la manzanilla, etc. Y en fin, una característica muy antigua es que, por ejemplo, el pueblo mapuche utilizaban muchas plantas medicinales para curar heridas, para sanar dolores, para bajar inflamaciones, etc., como les comenté recién. Y las plantas más utilizadas por ellos eran el maitén, el maitico y el canelo. Entonces, mucha información en la clase de hoy, muchísima. ¿Qué es lo más importante de todo? Bueno, lo más importante es que podamos en algún momento ir a nuestro exterior, contemplar, analizar, valorar, respetar la belleza de las plantas que hay en nuestra zona, en nuestra región, en el lugar que habitamos. Si usted va al sur, si usted viaja al norte, fíjese en cómo son las plantas, si reconoce un tamarugo, si reconoce un algarrobo, si reconoce un alerce. Hay un parque muy bonito en el sur que se llama Parque del Alerce Andino. Ahí sí o sí va a encontrar muchos alerces. Veas las araucarias. Se demoran muchísimos años en crecer, así que hay que cuidarlas mucho. Eso. Plantas características de nuestro país. Hay que cuidarlas, hay que saber sus nombres, hay que saber reconocerlas. Así que si quiere busque fotos, etc. Y también saber que a las plantas les podemos dar 3 tipos de uso. Agrícola, es decir, de nuestro alimento. Ornamental, o sea, de decoración. Y medicinal. ¿Ya? Como les comenté acá. Aquí, por ejemplo, podemos ver infusiones, la lavanda que está seca, lista para prepararse para un tecito, creo que eso es una cúrcuma, etc. Entonces, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan podido viajar un poco a la zona norte, centro, sur de nuestro país. Y vaya a prepararse un tecito. No, que se puede quemar. Pero eso. La próxima clase vamos a hablar sobre el ciclo de vida de las plantas. Así que espero que estén muy curiosos, muy curiosas de saber cómo es este ciclo de vida de nacer, reproducirse y todo eso. Así que eso. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.